¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz. Se considera genérico porque se aplica a todas las marcas y modelos de vehículos 1996 más nuevos, aunque los pasos de reparación específicos pueden ser ligeramente diferentes según el modelo, Nissan, Honda, Renault, etc. El código P0235 es un código genérico en la medida en que se refiere a un problema en el circuito A del sensor de refuerzo del turbocompresor. Aunque genérico por naturaleza, nunca asuma que es idéntico para todos los vehículos. Los códigos OBD no necesariamente apuntan a un elemento específico, sino a un área para que el técnico busque posibles causas de un problema dentro de este circuito, que podría incluir múltiples posibilidades. Todos los vehículos con código P0235 tienen un punto singular en común. Se refiere a una variación inaceptable entre el porcentaje programado de ECM, módulo de control electrónico, de turbo boost a una RPM específica y el valor de la señal del sensor. Estos dos valores deben coincidir dentro de límites cercanos, como la turboalimentación. Inducción forzada. Aumenta el rendimiento. Los turbocompresores fuerzan mucho más aire al motor del que el motor es capaz en condiciones de aspiración normal. Cuanto mayor sea el volumen de aire forzado en los cilindros, además del mayor combustible, mayor potencia. Por lo general, un turbocompresor puede aumentar la potencia en un 35 a 50% en un motor diseñado específicamente para turbocompresor. Los componentes de un motor convencional no resistirán la tensión que se le impone por inducción forzada. Los turbocompresores ofrecen grandes ganancias de potencia con poco o ningún efecto adverso en la economía de combustible. Utilizan la velocidad de escape para impulsar el turbocompresor, por lo que, en esencia, es impotencia libre. Esa es la ventaja. La desventaja es que reciben una paliza y tienden a fallar en momentos impredecibles por una serie de razones. Cuando se indique que se ha producido un problema con el turbocompresor, atiéndalo lo antes posible. Un motor turboalimentado exagera enormemente los problemas del motor debido a la masa de aire comprimido. Nunca apriete la válvula de descarga ni intente instalar ninguna modificación en un motor turboalimentado de serie en un esfuerzo por aumentar las presiones de impulso. La curva de combustible y sincronización en la mayoría de los motores no se adaptará a presiones de impulso más altas de lo normal y se producirán daños en el motor. Nota: este DTC es básicamente idéntico al P0239 que se refiere al turbocompresor B. Síntomas. Los síntomas de un código de problema de diagnóstico P0235 pueden incluir: se establecerá el código P0235, lo que simplemente significa que existe un problema en algún lugar dentro de este circuito que impide el control de refuerzo adecuado. Se pueden establecer códigos adicionales en progresión con respecto a este mal funcionamiento, cada uno de los cuales pertenece a una sección del circuito. El motor puede carecer de aceleración. El medidor de presión de impulso indicará menos de 9 libras de impulso o más de 14 libras de impulso. Ambos están fuera de alcance. Ruidos inusuales o ruidos del turbocompresor o tuberías. El código del sensor de detonación del motor puede aparecer indicando que se está produciendo una detonación debido a las altas temperaturas de la culata. El motor puede exhibir una falta general de potencia, humo del escape, bujías sucias, temperatura del motor inusualmente alta a velocidades de crucero, ruidos silbantes en el vertedero. Causas: los turbos generalmente giran a una velocidad increíble de 100,000 a 150,000 RPM. No son los menos tolerantes a las condiciones de desequilibrio o la falta de aceite limpio para el rodamiento. Las posibles causas de este DTC incluyen: fuga de vacío en el colector de admisión, filtro de aire sucio, compuerta residual defectuosa, ya sea abierta, cerrada o con fugas, suministro de aceite insuficiente a la obstrucción del cojinete del eje principal en la línea de alimentación o retorno de aceite, falla del rodamiento que causa un giro bajo debido al arrastre. La oscilación en el rodamiento hace que las palas de la turbina golpeen la carcasa del turbo. Palas de turbina melladas, dobladas o faltantes que causan una situación de desequilibrio. La fuga del sello de aceite en el lado del compresor del turbo, como se ve por el aceite en el turbo y los tapones sucios. Juego extremo excesivo
tubo en el eje turbo, intercooler defectuoso, conexiones sueltas en el tubo de admisión al cuerpo del acelerador, grietas en la carcasa del turbo, colector de escape flojo a los pernos turbo, mala conexión eléctrica en el sensor turbo boost, corto o abierto en el arnés del sensor entre el sensor y el ECM, sensor defectuoso o controlador de referencia ECM de 5 voltios, pasos de diagnóstico y posibles soluciones. Según mi experiencia, el flujo de diagnóstico comienza con los problemas turbo más comunes y el trabajo sistemático en el futuro también es el menos probable. Se necesitan herramientas simples como un medidor de vacío y un indicador de cuadrante. Confirme que el motor está funcionando correctamente sin enchufes defectuosos y sin códigos relacionados con un sensor de detonación fallido. En un motor frío, inspeccione las abrazaderas de la manguera en la salida del turbo, el intercooler y el cuerpo del acelerador para ver si están apretados. Intente balancear el turbo en la brida de escape para ver si está apretado. Inspeccione el colector de admisión en busca de fugas de cualquier tipo, incluidas las mangueras de vacío. Retire el brazo de accionamiento de la válvula de descarga. Opere la válvula manualmente mientras busca una válvula de bloqueo que cause una caída en el impulso. Ubique una aspiradora sin puerto en el colector de admisión e instale un medidor de vacío. Encender el motor. En ralentí, el motor debe tener entre 16 y 22 pulgadas de vacío. Si tiene menos de 16, el convertidor catalítico es malo y no permitirá que se genere impulso. Acelere el motor rápidamente a 5000 RPM y suelte el acelerador mientras observa el medidor de vacío mientras muestra la presión de refuerzo. Si la presión de impulso aumenta por encima de las 19 libras de impulso, tiene una mala válvula de descarga. Si el impulso no aumenta entre 14 y 19 libras de impulso, existe un problema con el propio turbo. Apague el motor y permita que se enfríe. Retire la manguera de salida del turbo y mire dentro del turbo para ver si las cuchillas están golpeando los lados de la carcasa. Busque cuchillas dobladas o faltantes o aceite en el turbo. Gire las cuchillas a mano y busque rectificado o resistencia que indique un turbo defectuoso. Inspeccione las líneas de aceite desde el bloque del motor hasta el rodamiento central del turbo y la línea de retorno desde el rodamiento hacia el colector de aceite en busca de fugas. Instale el indicador de cuadrante en la nariz de la turbina de salida y mueva el eje del turbo hacia adentro y hacia afuera. Si hay más de 0,003 de juego final, el cojinete central está defectuoso. Si el turbo pasa estas pruebas, está bien. Use el manual de servicio para probar el sensor de refuerzo y el arnés con un voltímetro o ohmímetro. Localice la referencia de 5 voltios del ECM al sensor y confirme el voltaje. No hay voltaje presente, es un abierto o corto en el arnés o un ECM defectuoso. Localice la señal de referencia adecuada desde el sensor de refuerzo al ECM y confirme un voltaje variable a medida que aumentan las RPM. Ningún aumento de voltaje indica un sensor defectuoso.